Muy buenos días, Joseph. Muchas gracias por estar con nosotros, por tomar tu tiempo. Quizás para empezar nos puedes decir unas palabras de tu persona y tu función. Bueno, buenos días, Matías, buenos días a todos, gracias por permitirme estar acá. Uh, Me llamo Joseph Buchner, trabajo en la promoción de las tecnologías EMAS en la organización EMAS Internacional, basada acá en Múnich, y lo hago ya por 10 años de forma voluntaria. Y para las personas que no conocen EMAS, ¿nos puedes decir qué significa y qué es? Bueno, EMAS es una abreviación de Escuela Móvil del Agua y Saneamiento, y EMAS está compuesta por un paquete de tecnologías en el sector de agua y saneamiento, y se trata sobre todo de tecnologías apropiadas bajo el concepto de do it yourself, o sea, todo para fabricarlo para un hogar o una casa, y todo hecho con materiales locales y sencillos. Entonces, el proyecto EMAS es un proyecto, iniciativa de una larga historia en Bolivia. ¿Nos puedes contar un poco sobre eso? Claro. Todo esto del concepto EMAS nació de una forma un poco curiosa, hay que admitir. Nació en los años 90, cuando el inventor de este concepto, Wolfgang Buchner, estaba desarrollando la perforación manual de pozos ahí en las tierras bajas del oriente boliviano. En ese entonces la demanda se vio porque los ganaderos vieron la necesidad de abastecer a su ganado con agua, y ellos primero optaron por este tipo de pozos para abastecer a su ganado con agua, y bueno, vieron que el método es tan sencillo y que el equipo de perforación se puede transportar de una manera muy sencilla a pueblos muy remotos, sin acceso bueno, con carreteras. Entonces, así, de esa forma, la tecnología igual fue abriéndose paso en los hogares del oriente boliviano, y es así que la perforación manual se fue cada vez desarrollando más y más, y hoy día es posible de perforar pozos hasta 100 metros de una forma absolutamente manual. El pozo más profundo actualmente tiene 104 metros. Entonces, tú ya, como tú comentas, es una historia ya con bastante trayectoria en Bolivia. En cuanto a números, personas capacitadas o sistemas instalados, ¿hay una estimación a cuánto se ha alcanzado en el caso de Bolivia? Sí, se puede decir algunos números, aunque es un poco difícil de contestar. En Bolivia se han perforado unos 30.000 pozos. Estos son estimaciones, ya que por los años 2000 se dejó de realmente llevar la estadística, pero si partimos de unos 30.000 pozos en Bolivia, y dependiendo del número de personas viviendo en un hogar, se podría estar hablando de 90.000 a 150.000 personas abastecidas con agua de pozos EMAS. Bueno, este es el número para Bolivia. También hay pozos en otras regiones, en otros países de la región. Por ejemplo, en el Perú se han perforado unos 10.000 pozos, especialmente en la región alrededor de Juliaca, pero también en tierras bajas como en Iquitos. Hubo capacitaciones y técnicos activos en países como Ecuador, Brasil, Paraguay y incluso Panamá, pero la verdad no conocemos el número de pozos. Nos llegan informaciones a veces esporádicas de personas que implementaron las tecnologías, que perforaron pozos, pero no tenemos el número en estas regiones. Actualmente tenemos perforistas activos en Colombia, y aquí sabemos que se están perforando ya actualmente unos 50 pozos. Y en el caso de Bolivia, ¿a cuántas personas más o menos EMAS ha formado? Serían más o menos es un número difícil de decir. Hay una estadística, pero estaríamos hablando de unos
350 técnicos que han sido capacitados y que, bueno, ellos han sido los que han ido perforando los pozos y muchos de ellos todavía están activos, muchos de ellos han optado el camino de crear una microempresa, por ejemplo, con la que ofrecieron pozos, algunos de ellos incluso participaron en licitaciones públicas ofreciendo el sistema de perforación y muchos de ellos ganaron estas licitaciones y bueno, es justamente lo que el concepto EMAS pretende, de formar a gente sin una capacitación necesariamente alta a ser técnicos en agua o perforistas en este caso. Ya que hoy el tema del webinar es el autoabastecimiento, ¿nos puede explicar un poco cómo lo está implementando este enfoque EMAS? Claro, el método EMAS se basa primeramente en la capacitación. Nosotros queremos, mediante la capacitación, alcanzar al mayor número posible de personas. Por ejemplo, capacitarlos durante un curso de un mes. Este sería el esquema clásico, como lo implementamos, de tener a gente preseleccionada con algunas capacidades básicas, técnicas, y como albañiles o gente que tiene algún oficio práctico o técnico. Entonces estas personas se capacita y en todo lo que es la tecnología, en perforar pozos, en formar tanques de agua. Bueno, te voy a ir explicando después qué más forma parte del concepto EMAS, pero como digo, la primera es la capacitación. También tenemos otros canales como lograr la capacitación. Por ejemplo, EMAS mantiene un canal en YouTube con videos de todas las tecnologías desarrolladas hasta el momento. Tenemos miles de visitas. Hace unos cuantos días incluso pasamos las 10,000 personas que nos siguen regularmente. El segundo método que aplicamos es algo que el concepto EMAS llama o califica como el valor agregado al agua. Para darte un ejemplo, si uno simplemente instala un pozo con una bomba, la persona abastecida sí tendrá acceso a agua y probablemente igual acceso a agua limpia, por lo que se trata de un pozo perforado y profundo, pero no necesariamente está dada la comodidad de tener el agua ahí donde se la necesita, que es justamente la cocina o otras partes del hogar. Entonces, la tecnología EMAS, a través de la bomba EMAS, permite el bombeo a distancia. Por ejemplo, cada hogar puede tener su propio pozo y mediante la bomba EMAS transportar el agua a puntos elevados y así distribuir el agua dentro del hogar y prácticamente tener las mismas comodidades que en la ciudad, como lo conocemos de las redes urbanas. Entonces, creo que la bomba EMAS instalada, por ejemplo, en un pozo EMAS es el punto central de toda la tecnología, y alrededor del pozo están, como te digo, todas las demás tecnologías que forman parte de este concepto, como tanques elevados, tanques subterráneos y todo lo demás. Entonces, ya estamos un poco entrando en los diferentes elementos del enfoque y, como te has explicado, una parte básica es la capacitación de personas. Me imagino que también hay otros elementos para que vaya difundiéndose esas tecnologías, por ejemplo, el mercadeo, la promoción. ¿Cómo EMAS está implementando estos aspectos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, la capacitación mediante cooperación con otras organizaciones que justamente tienen el interés de implementar esta tecnología dentro de su programa o proyecto. Entonces ahí EMAS entra con la componente de la capacitación de técnicos en este sector.
también lo hacemos, como ya dije, mediante la promoción, como mediante plataformas en el Internet, y este es un elemento central por el momento. Wolfgang Buchner está constantemente manteniendo actualizada este canal en YouTube, donde nos llegan prácticamente diariamente preguntas de personas de todo el mundo que tienen preguntas concretas de que cómo se fabrica esta bomba, cómo se puede solucionar este problema particular, o también nos llegan también preguntas de organizaciones que tienen el interés de aplicar esta componente. O sea, los canales son diferentes, pero claro, siempre está el elemento central en la capacitación de técnicos y lo que vendría después es justamente darles el apoyo, el backstop a los técnicos para que ellos puedan crecer como técnicos y crear un mercado, ¿no? para la zona rural en la que ellos viven. Como tú dices, esos sistemas tienen beneficios múltiples, y me imagino que una vez que hay un cierto número de sistemas instalados, que esos sistemas mismos funcionan como una promoción. ¿Es así? Sí. Por ejemplo, justamente esa es la gran ventaja que tiene el concepto. Creo que muchas veces hubo una necesidad de justificar que la tecnología EMAS no es una tecnología para un lugar público. O sea, la tecnología EMAS tiene una gran desventaja que justamente no es tan robusta como tal vez otras bombas, si te hablo de la bomba, por ejemplo, pero al mismo tiempo esta desventaja es la gran ventaja que tiene el concepto, que son tecnologías que al mismo tiempo son tan fáciles y sencillas de reparar y de arreglar, y con muy poco costo y con muy poca inversión de tiempo. Entonces, por eso estas tecnologías son ideales para el uso en un hogar y no para el uso público. Entonces, en el momento que un gran número de hogares tiene instalada su propia bomba, su propio sistema de agua en su hogar, entonces creo que esto es la mejor promoción que uno puede hacer, y como te digo, una cosa lleva a la otra. Entonces, si una persona ve que el vecino tiene este sistema, igual lo va a querer, entonces va a hacer todo lo posible para también tenerlo. Yo me imagino que al inicio, al llegar a una zona donde todavía no está difundida esa tecnología, el inicio es un poco difícil. Pues, EMAS como institución al inicio trabaja con subsidios, o cómo se dan los primeros pasos, cómo se llega a los primeros usuarios. Es una pregunta muy interesante. Tenemos historias en Bolivia de técnicos que han sido capacitados, que inicialmente, cuando ellos ofrecieron su trabajo en sus comunidades, los tomaron como charlatanes. Uno de ellos incluso acabó una noche, por decirte, en una cárcel, porque no creía en lo que él decía. La gente no creía que él puede perforar un pozo de 30 metros, claro, dependiendo del suelo, pero perforar un pozo de 30 metros en 2 días, ¿no? Con un equipo de perforación que él mismo ha fabricado. Es difícil convencer a la gente inicialmente, también por lo que te mencioné antes, que la gente está muy acostumbrada a tener sistemas públicos, especialmente en Bolivia, donde no sé si alguien conoce Bolivia, allá muchas cosas funcionan bastante bien de forma comunitaria. Entonces, plantar esta idea de que cada hogar tiene su propio sistema es un poco difícil. Algunas personas nos dicen que es un sistema, una componente un poco egoísta, ¿no? Que más bien motiva al egoísmo, pero creemos que esto es un gran instrumento de cómo esto puede funcionar y ser sostenible. Entonces, si yo entiendo bien, al inicio es un poco difícil. Hay que hacer mucho trabajo de convencimiento, hay que capacitar personas, pero
una vez que varias personas han visto y han probado esas tecnologías, de repente va como un fuego y proliferando de lugar a lugar. Y como tú dices, en el caso de Bolivia se ha llegado a unos estimados 30.000 pozos perforados, que realmente es un número bien impresionante. ¿Cuál ha sido la reacción de autoridades de diferentes niveles, de municipios o de regiones? Es diferente. Tenemos tenemos en Bolivia, por ejemplo, la situación que han habido han habido políticas bastante paternalistas en lo que es el abastecimiento de agua en el área rural. Entonces, las comunidades han visto, las autoridades han visto con el tiempo que muchos sistemas han fallado. Muchas veces, sobre todo en el área rural, o sea, creo que tú lo sabes mejor que yo, se ha fallado en querer implementar sistemas que funcionan muy bien en ciudades, que funcionan en prácticamente todo el mundo, pero que justamente en áreas rurales dispersas no pueden funcionar. Y para esto hay muchas causas. No quiero enfocar estas razones, pues, si no podríamos estar hablando por mucho más tiempo, pero sí, las dificultades han sido justamente estas que ya mencioné, que la bomba no aparenta ser muy robusta, que no es un sistema para todos. La gente, si se comienza a implementar esta tecnología, o como tú dijiste, o como hiciste la pregunta, de una forma tal vez subvencionada al comienzo, en lugares selectos, en hogares que han sido seleccionados previamente, entonces rápidamente crece la envidia y la gente dice, bueno, ¿por qué no se hace el primer pozo en mi casa y por qué en la casa de tal persona? Entonces sí es difícil, pero te digo, la gente lo ve, primero desconfía, pero luego ve que funciona, ve que es algo económicamente totalmente accesible y luego se dispersa. Actualmente tenemos esta situación en Sierra Leona y estamos teniendo igual una demanda parecida como la teníamos en Bolivia. Muy bien, hablamos un poco de eso. Tú mencionaste, había una primera experiencia en Bolivia, pero después las tecnologías y las ideas han ido a otros países, primero de América Latina y ahora hasta a la África. ¿Cómo han sido esos procesos digamos, traslado de tecnología? Han sido no tan fáciles, la verdad. Sierra Leona, para darte el ejemplo, para quedarnos en Sierra Leona, es muy distinta a Bolivia, o el África en este caso se distingue mucho a Latinoamérica. La predisposición de la gente, a nuestra opinión, en Sierra Leona es muy diferente, muy diferente a pagar por servicios como el agua. Y la situación es diferente que en Bolivia. En Bolivia, como te dije al comienzo, un impulsor ha sido el sector ganadero, que vio que la demanda inicialmente para el ganado. En Sierra Leona no tenemos esta estructura. Tenemos igual a gente una población que está que tiene recursos mucho más bajos que en Latinoamérica, y también tenemos una mentalidad diferente a lo que va la pertenencia de un hogar. O sea, allá en Sierra Leona, por ejemplo, es muy difícil de entender de que un recurso de agua le puede pertenecer a un hogar. Entonces, todo lo de cero. Entonces, sí, ahí la cooperación es muy importante. Muy bien, muchas gracias. Nosotros ya tenemos que ir cerrando aquí la entrevista. Todavía vamos a tener más tiempo para preguntas de la audiencia, pero te quiero dar la oportunidad, si alguien busca información de EMAS, ¿cuál es el mejor lugar de encontrar información? Creo que imágenes dicen mucho más que palabras, por lo tanto yo recomiendo a las personas que tengan interés en las tecnologías EMAS de visitar el canal en YouTube. Se llama EMAS Bolivia. Simplemente con introducir esta palabra ya se encuentra el canal. Ahí están todos los videos de todas las tecnologías explicadas, cómo se fabrican
todo tipo de tanques subterráneos superficiales, la bomba EMAS, la perforación y todas las componentes. Y claro, si alguien tiene interés en contactarnos, también puede visitar nuestra página en internet, que sería www.emas-internacional.de. Actualmente estamos actualizando la página web, por lo tanto pueden faltar algunos elementos, pero bueno, mi dirección igual está, creo que va a estar puesta en la imagen, entonces cualquier momento las personas también me pueden contactar. Muy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho por tu tiempo y más adelante todavía vamos a tener preguntas de la audiencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Matías. Hasta luego.